Buenas y lo voy a noches, aceptar mi y nombre ya. es Juan Carlos Castilla, primer semestre de Derecho Ella está Nocturno. grabando. Sí. Este trabajo es para la materia Teoría General del Estado, presentado al doctor Alonso Cortina. Diga cuáles son los tipos históricos fundamentales del Estado y hago una breve descripción de los elementos que lo caracterizan. A los estados los caracterizaban el Estado oriental, el griego, el medieval, el estamental, absolutista, nacional, autocrático, socialista y socialista de derecho. El oriental era aquel donde se practicaba mucho el despotismo, el griego era donde se practicaban las polis, el Estado romano era aquel donde se practicaba el Senado, el griego el Parlamento, etc. Del antiguo Estado oriental explique en qué consiste el Estado despótico y el teocrático. El Estado despótico es aquel donde estaba siempre la autoridad absoluta, donde eran dominantes y donde estaba siempre aquella persona que se consagraba como rey, que era hereditario, donde su poder venía por petición divina. Y va muy concluido con el teocrático, que el teocrático es donde siempre se pone al Dios como centro de todas las cosas. Y porque el derecho fue un rasgo característico del imperio babilónico. Una buena postura geográfica es lo que caracterizó a este imperio para tener buenas fuentes de negocio y de comercio. Esto fue lo que caracterizó porque el epicentro en la ciudad de Babilonia era una sede muy importante para el comercio. ¿Por qué se dice que el imperio persa se destacó por su despotismo acentuado? El imperio persa, como se conoce el despotismo, es aquella autocracia donde manda un solo rey con ese hecho dominante, y se le llamaba acentuado porque a pesar de ser un despotismo, ellos consagraban a su pueblo, lo querían tener lo querían acoplar para sus propios regímenes y sus propios mandatos, y hacían un consenso unánime ante varias personas donde ellos elegían lo que era bueno y lo que era malo para el pueblo. Del Estado, ciudad griego, establezco que estaba fundamentado la llamada democracia ateniense. La democracia ateniense era aquella donde se elaboraba el parlamento, aquellas asambleas de carácter popular donde todas las personas tenían un poder delante de su ciudad. ¿Cómo estaba organizado el poder político en la polis? Está organizado por asambleas, por consejos y por magistrados. ¿Cuáles fueron las limitaciones de la democracia griega? Las limitaciones fueron que existían los esclavos, existían las mujeres y existían los extranjeros. Era como una forma de racismo que existía dentro de estas polis. ¿Cómo era la primitiva organización política en Roma? Pues las organizaciones políticas en Roma se denominaban por reyes electivos designados, por asamblea de ciudadanos, por las tribus sabinas, por los reyes latinos y por la asociación. ¿Cuál fue la institución política más importante e influyente en Roma y por qué? El Senado romano, compuesto por 30 personas frente a un foro, eran quienes elegían sobre qué se decidía sobre el pueblo. ¿Cuáles fueron las etapas de la organización constitucional romana? Fueron la formación y la consolidación. Fueron la transformación de la república, la revolución de los plebeyos y la adventicidad del imperio. Estado medieval. ¿En qué consistió el sistema feudal?
El feudo, el sistema feudal, bueno, el señor feudal, el feudalismo, era aquella cargo o función que se le denominaban a marque, a obispo, a vasallo, donde se habían beneficiado por un intercambio de ya sea de propiedad. ¿Por qué se dice que el feudalismo era una forma de relación económica emitentemente autárquica? Bueno, ¿por qué se dice que el feudalismo era una forma de relación económica eminentemente autárquica? Porque era una forma donde se subsistía de manera autónoma. Ellos mismos cosechaban sus sembrados y su ganado, su economía la manejaban ellos mismos, su sistema, todo era relacionado entre ellos mismos. ¿Cuál era la relación entre el Estado y la Iglesia en la Edad Media? ¿Cuál era la relación entre el Estado y la Iglesia en la Edad Media? Pues en esta relación que hubo entre la Iglesia y la Edad Media se veía siempre que la Iglesia quería dominar ante el Estado y siempre quería imponer sus propias voluntades delante del pueblo. ¿Qué se conoce como la Carta Magna y cuál fue su importancia? Bueno, esto fue un tratado donde se dio a conocer los derechos específicos frente a la corona del Estado estamental. ¿En qué consiste del Estado estamental? ¿En qué consiste el Estado estamental? Fue el feudalismo autonomizado de poder. Fue un sistema que enfrentó la disputa de la soberanía entre potestad y espíritu. Destacan los tres aspectos más importantes del pensamiento político de Santo Tomás de Aquino, según su criterio. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino fue una relación entre teología, fe y fe. El hombre fue el hombre en sociedad, la relación con el sí mismo, el bien del individuo, del Estado absolutista y los estados nacionales. ¿A qué se llamaba Estado absolutista y cuál es su característica principal? Pues la característica principal del Estado absolutista fue la monarquía, la legislación, la justicia, la tributación y el ejército. Menciona los estados, naciones europeas en los cuales se instauraron monarquías absolutas. Pues estas se elaboraron en Francia, en España o Inglaterra. Determine 5 de los factores que contribuyen al paso del Estado absolutista al Estado burgués liberal. Fue la economía, fue el social, fue el cultural, fue el político y fue el religioso. Gracias, esto es todo por hoy. Esperen en la próxima. Nos vemos.